Ya, ahora sí está grabando. Uy, menos mal, Teresita, gracias por recordarme. Ya, cosas que pasan. Ya, ahora sí. Mm. Les voy a compartir pantalla, les voy a mandar esta presentación que tiene que ver con la evaluación. Necesito mucho de su colaboración en su calidad de formadora. Se las voy a mandar. No sé si debía haberse las mandado antes, esto lo tenía preparado ya, pero ¿lo ven? Sí, Quiero que me digan si lo ven y si me siguen sí, escuchando bien. súper bien. Estamos bien entonces. Ya. Eh, Voy a extender la pantalla, pero si no esta cuestión no corre, lo vamos a tener que dejar así nomás. ¿Ya? Ya, ahí lo extendí. Bueno, esta unidad 5 tiene que ver con aspectos generales, ¿no? En torno a la educación educativa. Esta unidad se llama Evaluación para el Aprendizaje y el tema uno ya de esta primera, de uno de 5 es evaluación para, perdón, definición y rol del concepto de evaluación. ¿Ya? ¿Corrió la imagen o no? No, ¿Se quedó pegado? estamos en la primera. Estaba en la primera. No, entonces vamos a tener que hacerlo de esta manera. Ya. Aquí está Ahí corrió, Sí, ahí sí, corrió. sí. Lo que pasa es que lo voy a tener que dejar así abierto. ¿Ya? Bueno, ahí está unidad 5 entonces, aspectos generales en torno a la evaluación educativa, en este caso para el aprendizaje, y el tema uno que nos convoca obviamente es evaluación. Por lo menos en este caso, en esta unidad, vamos a ver cuestiones muy teóricas, y ya con Andrés van a ver cuestiones más prácticas en un proyecto final que tiene que ver justamente con el diplomado. Bueno, él les va a explicar un poquito más. Ya a mí me correspondió la parte más de reflexión más teórica. ¿Ya? El resultado de aprendizaje tiene que ver con reflexionar sobre los procesos evaluativos, reconociendo la importancia para el aprendizaje de los estudiantes. Los contenidos, en términos generales, lo que es definición del concepto de evaluación, las distinciones conceptuales, evaluación, medida, calificación, las funciones de la evaluación, el sentido de la evaluación actual, las orientaciones hacia la toma de decisiones pedagógicas que sean de realce, siempre pensando no tan solo en lo cognitivo, sino que también en lo socioemocional, ¿ya? Y mejora del aprendizaje, ¿ya? En cuanto a las actividades, vamos a discutir en torno a las definiciones e implicancias del concepto de evaluación, particularmente las funciones, ¿cierto? Los propósitos y lo que es la clasificación, ¿ya? Vamos a iniciar con una pequeña reflexión. Me gustaría que compartieran no tan solo su experiencia, sino que su visión respecto de lo que es la evaluación para ustedes, si entienden alguna diferencia entre esta tipología de los tipos de evaluación, o lo que es la evaluación, la medición, la calificación, o el sentido de la evaluación. Partamos por algo más general y de ahí nos vamos introduciendo a lo particular. No sé si alguien quisiera compartir una de estas preguntas, digamos. Cualquiera de las tres preguntas. Pensemos en evaluación. Yo sé que tenemos, aquí hay colegas de distintas áreas, así que, y me imagino que cada cual tendrá una estrategia o por lo menos considerará importantes ciertos valores evaluativos o incluso tipos de evaluación. No sé, me gustaría que alguien me compartiera dentro de lo que ha sido su experiencia docente. Em, ¿Puedo decir yo? Pero por supuesto, pues Gladys, por Ya, supuesto, todo lo que ok, quiera. ya. Mira, yo concibo en primer lugar la evaluación como un proceso, Ya. pero como un proceso para el aprendizaje fundamentalmente. Ujú. Eh, y como tanto tal, no es un proceso técnico, es un proceso ético, porque se toman decisiones relacionadas con el logro de los aprendizajes, tanto de uno como de los estudiantes. eh, Se logra poder darnos cuenta de cómo ha ido aconteciendo en nuestras prácticas y qué posibilidades tenemos de mejorarlas. Y por lo tanto esas decisiones son muy importantes porque a veces
son decisiones tales, suponte tú en la universidad, un alumno el otro día me decía, profesora, ¿qué puedo hacer yo para poder aprobar esta asignatura que es la última y no había hecho nada durante todo el semestre? Entonces, ¿por qué no me da un trabajo? ¿Por qué no me dice qué puedo hacer? Y ahí hay un tema, un dilema ético que me plantea. Entonces yo le digo, pero ¿cómo voy a, o sea, tengo que subir las notas a las 5 de la tarde y tú me preguntas a las 8 de la mañana? Y el semestre, ¿dónde estuviste? Claro. Entonces, y implica decir no nomás. Ahora, yo no lo estoy reprobando, sino él tomó la decisión de no participar y por lo tanto eso tiene consecuencias. Desde ese punto de vista, hay una perspectiva ética de responsabilidad que se asume respecto al propio aprendizaje en este caso y nosotros a todo el proceso de aprendizaje-enseñanza. Claro. Como que eso a mí me hace sentido de la evaluación. O sea, no es poner nota, que sería la calificación. Yo creo que a partir de, agradezco Gladys el testimonio, yo creo que a partir de lo que dice Gladys tenemos una primera idea de fuerza, ¿ya? Nos guste o no nos guste, estemos preparados o no, la evaluación, en la evaluación el único protagonista no es el docente, sino que también es el estudiante, independiente de su nivel. Yo creo que una idea de fuerza súper importante en esta reflexión inicial, ¿ya? Sin lugar a dudas, ¿ya? Eh, no hay un único responsable en la evaluación, sino que está el docente y está el estudiante, porque en el fondo nosotros como docentes a veces ingenuamente entendemos que no es el profesor el que tiene que andar detrás del alumno, ya pidiéndole los trabajos, pidiéndole las pruebas o lo que sea, cualquier instrumento de evaluación, sino que el estudiante el interesado también en aprender. Eso es como, parece ser muy teórico, hasta medio idealista, ¿no? Pero debiera ser así. O sea, como en un lenguaje más inicial, esto es un primer comienzo. Es un comienzo que tiene lógica, ya que tiene lógica porque así debe ser, ya así debe ser. O sea, yo alumno, bueno, tengo que estar interesado, digamos, eh, en aprender y también en ser evaluado por el docente que, que me hace las clases, que lleva adelante este proceso. ¿Ya? Eh, Involucra necesariamente entonces al estudiante y a los docentes. ¿Alguien que quiera presentar algún testimonio y así sacamos ideas, fuerzas como la que tenemos, la que tuvimos recién, en términos de su experiencia, de la evaluación, del sentido incluso de la evaluación? Sí, es importante también sumar a lo que dice Gladys sobre los roles que tenemos también dentro de la evaluación, es que es necesaria también para emitir los juicios de cómo vamos nosotros también en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces nosotros no nos detenemos a ver lo que estamos haciendo, si es efectivo o no. Entonces también hay que estar conscientes de que vamos avanzando todos juntos. Entonces la evaluación permite eso, pues, tomar decisiones también y mejorar algunas prácticas quizás dentro del proceso. Ya, perfecto. Pero yo tengo algo al respecto. Eh, Siempre, o sea, innovar, por ejemplo, innovar a lo mejor en evaluación o en nuestras mismas prácticas educativas. Toda innovación toda innovación que es algo nuevo, ¿será realmente bueno y efectivo? O de repente igual nos quedamos con las mismas herramientas porque obviamente nos dan resultados. ¿Qué hacemos al respecto? Eh, Quería hablar en relación a lo de lo que mencionaba. Por ejemplo, nosotros en educación parvularia, bueno, yo estoy actualmente en sala cuna, en el nivel ¿Ya? sala cuna. Ujú. Entonces, en relación a la evaluación, nosotros consideramos este proceso, aparte de ser un proceso sistemático, lo vamos evaluando en relación al diagnóstico, a cómo llegan los niños. Después tenemos un periodo que es formativo, que es el corte que se hace ahora en julio, y finalmente un periodo sumativo, que es como una trayectoria de aprendizaje que se realiza, que son los aprendizajes que se arrojaron durante todo el año. Siguiendo la línea que mencionaba, igual nosotros trabajamos con el IEPA, que es el instrumento de medición de los aprendizajes. Y en relación a esos aprendizajes, este año la evaluación que tomamos fue la evaluación auténtica,
Ya no estamos haciendo escalas de apreciación, por ejemplo, logrado, medianamente logrado, y asignarle un puntaje a esa escala de apreciación, sino este año lo arrojamos a la evaluación auténtica. Por ejemplo, en relación al aprendizaje que se está pasando durante el mes, evaluamos en relación a qué el niño, qué aprendizaje adquirió. Por ejemplo, no sé, se logra evidenciar que, no sé, que Juanito Bere en este ámbito de autonomía logró ciertas capacidades o ciertas habilidades que se están desarrollando, pero no asignándole un porcentaje, un número, sino más bien una descripción. Y en relación a esa descripción, en el periodo formativo se hace una entrevista y se conversa con la familia. ¿Qué habilidades fueron las que se fueron adquiriendo? ¿Qué fue lo que se fue fomentando? ¿Qué fue lo que se fue adquiriendo? Y en relación a eso, después se hace una entrevista con la familia y se van comparando, por ejemplo, la familia dice, sí, en la casa hace esto, y ahí se va complementando esa evaluación. También que haya participación de la familia. Ya que yo encuentro que está súper bien, ¿eh? Muy, muy bien, y después le voy a decir por qué. Claro, entonces consideramos que, por ejemplo, lo que es la evaluación siempre es como un número, siempre la evaluación como que se tiende a una nota. Entonces siempre está como ligada a eso. Nunca uno ve una evaluación así como descriptiva, una evaluación más bien de caracterizar ciertas conductas, ciertas habilidades, que a lo mejor en ese momento a lo mejor no lo puede hacer o lo hace en otro momento. Por ejemplo, no sé, si en abril el niño no hizo cierta actividad, ya no logra, o lo dicotómico, hace la actividad, sí, no. ¿Para qué ser tan punitiva en eso? En relación, sí, a veces de repente hay que elegir a veces su dicotomía, sí o no, pero considero que tenerla como una evaluación en educación, por ejemplo, por lo menos yo en educación parvularia, no la considero como un instrumento válido, para mí por lo menos. Porque a lo mejor si el niño puede hacer algo, no sé, en 2 semanas más, o en ese momento a lo mejor no quiso hacer esa actividad, y yo lo voy a evaluar con un no, pero a lo mejor sí la otra semana lo puede hacer. Entonces, esa es la diferencia que tenemos ahora en escoger este instrumento de evaluación, que es la evaluación auténtica, que a través de ciertas fotos mensuales vamos describiendo qué conducta está haciendo, qué habilidades va adquiriendo el niño. En relación a eso, nosotros tenemos como jardín infantil. Tomamos esa opción de hacer una evaluación más descriptiva, más caracterizada con los niños y más que se logre ver un proceso, una trayectoria, qué es lo que está avanzando, qué es lo que ha ido adquiriendo. Jacqueline, ¿sabe qué? Yo encuentro que está súper bien, y voy a complementar algo que dijo Gladys también, o sea que los procesos de evaluación también tienen un sentido con ciertas condiciones, porque siento yo que en su caso es posible abarcar incluso toda la evaluación auténtica. A mí me parece que es súper integral, porque se hace una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Ya, es un tipo de evaluación. Se hace la evaluación formativa, que se hace durante el proceso, ¿cierto? Que es como acumulativo, ¿ya? La sumativa, que son para finales de proceso, también lo hacen, ¿ya? Para llegar a una evaluación auténtica, que en el caso de la educación socioemocional tiene otro camino que se denomina formadora, que pocas personas obviamente lo logran hacer, ¿ya? Y que establece parámetros de formación, como decía Gladys, de condiciones más bien éticas, ¿ya? De tomar decisiones éticas respecto de algo. Y aquí separamos un poco las aguas, porque en el fondo, cuando uno forma, uno dice, bueno, a ver qué clase, qué es lo que estoy formando. ¿Estoy formando una persona? ¿Estoy formando un profesional? Y en realidad el desafío docente, aunque usted ya trabaje en una sala cuna, o sea, yo creo que todos tenemos que remar para el lado de formar personas y formar profesionales. O sea, ese es como el camino, ¿me entiende? Y aún enseñando, o aún estableciendo parámetros de desarrollo cognitivo, ¿cierto? Que es lo que hace la gran mayoría de los profesores con las evaluaciones sumativas de finales de proceso, ¿ya? Aún así, no podemos dejar de lado la formación como persona, porque a la larga, ¿qué es lo que está primando hoy? O sea,
esta persona puede ser un excelente abogado, pero es una persona pero muy inmoral, ¿ya? Para lograr ciertos propósitos en la vida. Entonces, en el fondo, ¿qué está pesando más hoy? O ser un buen profesional y una mala persona, o al revés, o ninguna de las dos. Entonces, está pesando, parece ser, mucho más el elemento valórico, ¿ya? Y es algo que los profesores no tenemos en el detalle, ¿no? En el detalle porque cuesta mucho calificarlo. Y es más, les voy a decir por qué. Porque resulta, y miren lo que les voy a decir, y algo decía Jacqueline también, la calificación propiamente tal, es decir, establecer un estándar numérico, y Gladys lo puede acá aseverar, porque como profesora de educación física, y con mayor razón, porque ellos ven marcas, qué sé yo, en los deportes, ¿ya? Y estamos todos limitados a números. Pero resulta que la calificación numérica a la que nosotros hemos estado acostumbrados, incluso cuando nosotros estábamos en el colegio, todos los que estamos acá, esta calificación numérica tiende a comparar, tiende a jerarquizar a los estudiantes, tiende a discriminar incluso a los estudiantes, los controla y los desprestigia. Porque en el fondo, ¿quién es el más inteligente del salón, por ejemplo, del aula? El que tiene la mejor calificación, la mejor numeración, ¿cierto? Y es mirado con otros ojos por sus mismos pares. Pero no por esa razón, sino porque el mismo sistema educativo que lo enlaza, que nos transforma en un valor numérico, lo desplaza de esa manera. ¿Y qué pasa con el que tiene baja calificación? ¿Cómo es mirado por sus mismos pares? ¿Cómo es mirado por sus propios... O incluso nosotros como colegas, ¿cómo hablamos de aquellos que tienen baja calificación? ¿Ustedes se han dado cuenta incluso que en la misma casa, cuando uno le pregunta a los niños, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué nota estáis sacado, por ejemplo? Esa es la pregunta. Y la pregunta no es, ¿qué has aprendido hoy? ¿O qué tanto has aprendido hoy? ¿Qué lecciones te dejó el profesor, la profesora, el educador, el formador? Y ahí uno puede ir desprendiendo otras cosas, lo que dice Jacqueline, ¿no? Con apreciaciones verbales, ¿no? Y no numéricas. El tema del número, y aquí nos centramos netamente en la tercera pregunta, o sea, acá el tema del número es un tema, pero yo considero que es muy polémico. Es muy polémico porque tiene una categorización social que hasta el día de hoy se tiene. Y no porque los mismos pares, los mismos estudiantes lo vean así, sino porque el sistema nos ha mostrado de esa manera. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando uno era chico e incluso existían estos cuadros de honor que hacían los profesores? Y este cuadro de honor tenía, ¿cierto? Desde Pepito, que tenía puras notas 7, hasta Juanito, que tenía puros 2 y 1. ¿Se acuerdan o no? Y eso significa necesariamente que Juanito sea el menos inteligente. O sea, estamos hablando solamente de lo cognitivo. Imagínense hablar desde lo socioemocional, desde el sentir de Juanito, ¿cierto? Respecto del sentir de Pepito, porque o sea, para nada significa que los dos estén mal o bien emocionalmente, pero este parámetro numérico desde ya me desplaza. ¿Para qué decirles lo que significa lo terrorífico que pueden sentir los estudiantes cuando tienen que entrar a la universidad? O mantenerse también dentro de la universidad. Que otro rango, o sea, ahí hablamos de otro tipo de situación dentro de lo que es el periodo de evaluación. Ustedes mismos, todos hemos vivido periodos estresantes en la universidad, yo lo recuerdo, yo me imagino que todos lo vivimos, todos, sin excepción alguna, ¿ya? Y los profesores aún así en la universidad como que iban detectando, pucha, este podría ser mi ayudante, y ahí cero que alguien se preocupaba de cómo se llama, de si yo estaba bien o estaba mal. O sea, a mí me interesa Pepito porque Pepito, digamos, me demuestra, tiene buenas notas, y eso tampoco, incluso nosotros que somos profesores, tampoco me corrobora de que sea buen profesor. ¿Me entienden o no? Porque más encima, uno como profesor tiene que drenar en eso. O sea, insisto, nuestra educación ha estado súper marcada por lo cognitivo. Entonces, imagínense este mismo programa de diplomado. O sea, estamos escarbando con nuestra uñita piedras que son casi inamovibles, ¿me entienden o no? O sea, estamos tratando de escarbar, o estamos tratando de insertar algo que se había dejado así como ya, a ver, un objetivo actitudinal podría ser, no sé, por historia, el respeto por los derechos humanos, y queda como en eso, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque la educación socioemocional, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero la educación socioemocional prácticamente ha sido una tarea que viene desde el hogar.
y no desde los profesores, o sea, no desde el aula, como que ha estado relegada al hogar, ¿ya? Y ahí pareciera ser que los profesores obviamente no tenemos, y tenemos que respetar ese espacio, pero tenemos un universo de estudiantes con un montón de valores surtidos, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a jugar, ¿se entiende? Creo que hablé mucho en este rato, pero creo que hay un montón de ideas, fuerzas bien complejas, quizás bien polémicas, pero bien realistas también. Yo no sé si alguien quisiera opinar al respecto, porque igual tenemos que seguir, digamos, con la clase que va a parecer un poquito teórica, pero nos vamos a ir insertando en lo que tenemos que llegar, en el fondo, en cómo podemos aportar respecto de lo que es la educación socioemocional, respecto, ¿cierto?, del desarrollo cognitivo, que lo tenemos todo en nuestra área. Yo no sé si alguien quisiera dar alguna opinión respecto de lo que les dije recién, en términos del sentido, a lo mejor, que podría llegar a tener la evaluación en este ámbito. Quería agregar en relación a lo que mencionaba, por ejemplo, yo tenía una compañera que ella sabía mucho, incluso ayudaba en la básica, nos ayudaba a todo cuando teníamos duda, todo. Pero llegaba el momento... ¿En la básica, en la carrera universitaria o en el colegio? No, en básica, cuando era pequeña, en Ah, cuando básica. era pequeña, ya, perfecto. En séptimo, octavo, ya, como por ¿Ya? esos años. Y ella sabía mucho, ella nos ayudaba, todo, pero llegaba el momento de la prueba, a ella le entregaban la prueba y como que se bloqueaba, como ¿Ya? que no sé, no sé qué pasaba en ese momento. Y ella se sacaba malas notas, pero ella sabía mucho. Entonces los profesores ahí después como que hicieron como un consenso y al final las pruebas ella se las hacían oral. ¿Ya? Escrita, como que ella como que no podía, como que no sé en realidad qué es lo que pasaba. Entonces ahora que mencionaba eso en relación a las notas, claro, pues pueden existir de repente diversas formas a lo mejor de evaluación, pero en relación a lo emocional, ella se sentía mal, ella lloraba porque ella sabía mucho y sus notas no lo arrojaban, se sacaba rojo, al 4, las notas más altas. Entonces, claro, pues llegaba el momento de la prueba y ella no sé qué le pasaba. Es que una Y cosa, insisto con sus esto, notas eran malas, pues no una, eran notas buenas como en relación a su el nivel intelectual que ella tenía. es que una cosa es el desarrollo cognitivo, por eso les digo, o sea, ¿qué consideramos en la evaluación? Siempre consideramos el desarrollo cognitivo, siempre, o sea, si aquí no hay cosas. Teresita, que es profesora de inglés, ella no podría evaluar otra cosa que no fuera, no sé, po, la pronunciación, o la misma gramática en inglés, o Gladys, ¿cierto? Si quiere medir, no sé, po, o evaluar en algún deporte, también, pues son marcas, po. Y todo esto hablamos de números. Yo sé que a lo mejor Jacqueline nos ablandó un poquito en cuanto a la descripción, ¿cierto?, de los infantes, que son obviamente, que tienen aprendizajes que son mucho más básicos, ¿no? Pero en la medida que pasa el tiempo, hasta el día de hoy, nosotros como profesores se nos evalúa también con categorías numéricas, ¿ya? ¿Y cómo podemos agregar una categoría numérica a una educación socioemocional? O sea, ¿cómo podremos establecer un estándar Mm. de decir, esta persona, ¿sabe qué? Esta persona, pucha, este va a ser, o cuando uno proyecta un estudiante, ¿ah? Así como, hoy, este señor, esta señorita va a ser un excelente profesional, porque fuera de que tiene un gran desarrollo cognitivo, es una excelente persona. Y parece ser hasta una apreciación sumamente subjetiva, ¿ya? Pero como que se nota, ¿no? Se nota como que en la casa le han enseñado valores de solidaridad o de empatía, ¿cierto? Pero eso no es, pareciera ser no cuantificable, ¿ya? No sé si me logro explicar, ¿ya? Y es súper difícil, pero yo creo que no es imposible, ¿ya? No es imposible porque a la larga, al final del camino, ¿cierto? De la formación, que la formación no tiene que ver, nosotros no nos podemos hacer responsables los profesores de todo, incluso de las labores del hogar, pero al final del camino, que justamente en la evaluación, algo tenemos que hacer, una campana distinta tenemos que tocar. No sé si me logro explicar. Y yo sé que es difícil. O sea, yo de verdad, yo sé que es difícil. Y ni yo no me creo un profesor mago, digamos, que voy a hacer este de magia y les voy a dar, digamos, un recetario, porque a la larga tenemos colegas de distintas áreas y cada uno sabrá en su área cómo podemos detectar ciertas fortalezas y ciertas debilidades
en cuanto a esta formación socioemocional. Me explico, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Está claro esto, ¿no? Mm. ¿Alguna opinión? Yo sé que hablo mucho, pero ¿alguna opinión? ¿Algo? Yo solamente me gustaría, ay, perdón, decir que hay una paradoja, a mí me llama la atención. Uno es que en la evaluación está relegada, como dijiste tú, la emocionalidad, el desarrollo emocional. No obstante ello, por Dios que el proceso de evaluación moviliza emociones, ¿ah? Por supuesto, pues. Lo que contaba Jacqueline, por ejemplo, de su compañera, pues, o sea, si no tenéis un sustento emocional, ¿de qué te sirve el desarrollo? O estos chicos que se preparan tanto para entrar a la universidad, llega el día de la Claro, prueba irse lejos. y sería todo, y eso no quiere decir que no estén preparados, sino que hay una cuestión de fortaleza emocional que no les permite llegar más allá. ¿Ya? De hecho, yo creo que estamos llegando casi al final de esto, o sea, en el fondo decir, bueno, ¿qué es más importante a la larga? ¿Qué es más importante a la larga? O sea, tener a una persona con una tremenda fortaleza emocional o tener a una persona con un desarrollo cognitivo altísimo. O sea, podríamos decir que van de la mano, pero no, yo me atrevería a decir que una persona que tiene una fortaleza emocional muy de gran seguridad, créanme que puede volar muy lejos, porque a la larga estamos hablando de un colchón y de un soporte, ¿cierto? De una base que le va a dar todas las alas posibles, ¿ya? Incluso en lo cognitivo, ¿ya? Porque todas las personas podemos tener habilidades distintas. O sea, de hecho acá hay profesores de distintas áreas y ningún problema. Pero también el tema de optar por un área tiene que ver con un gusto, tiene que ver con una voluntad, tiene que ver con una opción. ¿Ya? Porque, por ejemplo, imagínense, y disculpen la autorreferencia, pero a mí cuando era chico me encantaban las matemáticas. Me encantaban las matemáticas, me hubiera encantado estudiar algo con matemáticas. Pero tuve profesores que me desmotivaron tanto que no pude estudiar algo relacionado con matemáticas, porque eran súper excluyentes y súper discriminadores. ¿Ya? Y en matemática, como una ciencia exacta, no hay lugar para los que nos equivocamos, ¿me entienden o no? No hay lugar, no había lugar, ¿ya? Y después me fui como transmutando, digamos, al área de la humanidad, donde estoy muy feliz, ¿cierto? Pero si no, otro gallo hubiera cantado, fíjense. No hubiera sido profesor, quizá. No sé si me logro explicar, y no sé si en sus experiencias pasadas también a lo mejor les pasó que hubo profesores que, así como los motivaron, otros que en definitiva no los quisieron ver el resto de su vida. O sea, yo me imagino que todos vivimos una experiencia para bien y para mal con nuestros maestros pasados. Me imagino que sí. Sobre todo en evaluación, ¿eh? Me imagino que sí. ¿No? ¿Alguien quisiera compartir algo? ¿O seguimos? Ustedes me dicen. ¿Vamos bien con estas reflexiones o no? Sí, Yo sé que están medias intensas, sí, puede ser. No les he dicho ninguna mentira. Si ustedes creen que me equivoco en algo, me dicen nomás, con toda confianza. Pero es la realidad que tenemos. Y también tiene que ver es lo con... que, lo Dígame. otro que compartíamos al inicio de nuestras clases con los profesores era de cómo está nuestro sistema educativo a nivel nacional, donde todo se evalúa a través de un CIMSE, qué colegio es mejor, como decías también la evaluación docente. Entonces es como estamos en un momento crucial en que estamos también valorando los instrumentos que ya existen. En el caso que yo tengo en mi comuna, trabajamos con el programa Habilidades para la Vida, que es de Junaed, que está muy bien estructurado, en donde se sacan los perfiles de riesgo de los estudiantes a nivel socioemocional, se le aplican instrumentos a los padres, profesores y a los estudiantes, depende de la edad. Entonces, arroja un perfil de riesgo socioemocional. Y antiguamente este proceso era tan odiado por los profesores porque era más trabajo, es como que se cansaban tanto y desde que comenzó el estallido social, la pandemia, ahora preguntan cuándo llegamos a aplicar este instrumento que es uno de los pocos validados a nivel entre salud y educación. Así que igual una esperanza de que vamos avanzando de alguna manera en tener estos perfiles de riesgo y poder abordar a los estudiantes no solamente en un simple taller que quede ahí, sino que también sea integrador dentro de la comunidad educativa y valorado también. Eso quería reflexionar un poco, Jorge. Sí, yo encuentro que está súper bien.
o sea, ¿sabe qué, Angélica? Yo creo que si nos ponemos a reflexionar respecto de las cosas que faltan, podríamos entre nosotros hacer la tremenda malla, digamos, el tremendo cambio curricular en términos de lo que hoy se necesita. Porque claramente hay muchas cosas hoy por hoy que sí se necesitan y pareciera ser que la demanda por mayores elementos tienen que ver justamente con una necesidad social. Lo mismo que plantea Angélica recién, o sea, eh, siempre van apareciendo necesidades, po. Siempre, siempre. Y esto es como la teoría de la economía básica, ¿no? Los recursos son escasos y las necesidades son siempre infinitas, o sea, siempre vamos a tener necesidades, eso es como, es normal, digamos, en toda la área de nuestra vida, ¿ya? Pero bueno, vamos a la evaluación porque si no nos vamos a volver locos, digamos, arreglando el mundo y arreglando la educación, sobre todo en nuestro país, ¿ya? Vamos a ver un video, ya vamos a ver un video, voy a dejar de compartir y vamos a ver un video que es una tremenda reflexión y que no encuentro en estos momentos y que tiene que estar acá. Lo vamos a ver, no sé si ustedes lo ven, ¿lo escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ya. La evaluación real y formativa, por lo tanto, es la piedra angular sobre la que debería pivotar la innovación y el cambio en el que estamos ahora. Podemos esforzarnos mucho en practicar metodologías activas. Si no cambiamos la evaluación al alumno y la manera de mirarlo, nada va a cambiar realmente de una manera profunda. Dice Neu San Martí que dime cómo evalúas y te diré qué y cómo tus alumnos aprenden. ¿Qué y cómo tus alumnos aprenden? Es tremendamente importante que el alumno deje de estigmatizar el error y que el profesor deje de estigmatizarlo, porque el alumno está aterrorizado a equivocarse y el error es un paso absolutamente necesario para el aprendizaje. Si no nos equivocamos, no aprendemos. Suena tópico, pero Edison contaba que para hacer la primera bombilla hizo 1000 o 2000 bombillas. Bueno, depende de la fuente que uno cite. Esa evaluación formativa que sirve para la reflexión de cómo he aprendido, por qué he aprendido así, para qué me va a servir y cómo voy a poder ser capaz de transferir esos aprendizajes, también se la tiene que hacer el docente. Para mí una de las claves de la educación debería ser, como he comentado, volver a esa pedagogía reflexiva, a ese paradigma del profesor que reflexiona sobre su praxis y luego hace y cambia en su día a día cuestiones que le llevan a esa mejora constante en un ciclo, ¿no? en un ciclo como la calidad le llama un ciclo PDCA, de planificación, de acción y luego de volver a controlar y de volver a dar seguimiento. Así que esa evaluación formativa de la que estaba hablando para los alumnos también se debería aplicar a los profesores, a su evaluación del desempeño. No hay tradición de la evaluación del desempeño en España, fundamentalmente porque el profesor siente exactamente igual que el alumno que la evaluación es una fiscalización o una injerencia en su acción. No se ve como algo que me permite reflexionar y mejorar. En ese sentido, te diría que deberíamos mirar mucho hacia otros sistemas educativos. Yo he estado en sistemas anglosajones, en Estados Unidos, he estado en Finlandia, y veo que la evaluación se entiende siempre como la oportunidad de mejorar, como la oportunidad de pararme, un momento de reflexión sobre cómo yo estoy actuando, qué es lo que está sucediendo en mis aulas y cómo yo puedo cambiar eso. Y de hecho los planes de formación, hay planes de formación más generales sobre cuestiones que pues, son vitales para ese centro educativo o la organización a la que perteneces, pero hay planes de formación que están asociados a las debilidades que se detectan en cada uno de los profesores. Es complicado que un profesor que ha trabajado siempre solo, al que no se le ha exigido trabajo en equipo y que ha cerrado la puerta de su aula y ese era su universo, empiece a darse cuenta de la importancia de observar, ser observado, aprender de otros. Bueno, en España la profesión docente es una profesión solitaria, el profesor está poco apoyado y cuando alguien va a verle y a evaluarle, lo siente siempre como una fiscalización y como una injerencia, sino siempre en la mayoría de las veces. Así es complicado generar procesos de mentorizaje interno y de aprovechamiento del talento. Así es difícil que tengamos un mapa del talento de las organizaciones. Esto, que es algo tremendamente normal en otros sectores, en la educación no acaba de calar.
Por eso, cuando se habla de evaluación a los centros, se entiende esa evaluación como, oh Dios mío, nos van a etiquetar, nos van a organizar y nos van a colocar. Estoy hablando del alumno, del profesor y de los centros. Una evaluación en cualquiera de las dimensiones, en cualquiera de los sectores, que solamente lleve a poner una etiqueta y a jerarquizar, no vale absolutamente de nada. Cualquier evaluación tiene que ir enfocada a una mejora sistémica. Yo creo que el proceso debería partir de una propia autoevaluación, con un modelo claro. He visto centros que utilizan modelos pues, de calidad para pararse cada cierto tiempo a reflexionar. Si esa reflexión revierte en nuevos planes estratégicos y operativos potentes en los que toda la comunidad esté implicada, por supuesto. Pero primero tiene que haber una autoevaluación. Si no, simplemente la evaluación externa, tal y como se concibe ahora, no sirve de mucho. Realmente yo no veo, por mucho que ciertos políticos nos intenten contar otra cosa, que la evaluación que se está haciendo a los centros hoy en día sirva para mejorar. Sirve más bien pues, para generar esa obsesión con los, pues, con los listados de los mejores colegios los mejores colegios de según qué criterios. Esa obsesión por los rankings viene de haber entendido mal la evaluación. Bueno, si lo hiciéramos bien con un equilibrio de las dos, pero desde luego, quien no se evalúa no aprende. Entonces, si solamente la mirada es desde fuera, es una mirada estandarizada, que por mucho que contemple el contexto, en teoría, no está entendiendo la problemática del día a día, yo prefiero quedarme con una autoevaluación convencida, reflexiva y bien planificada. ¿Qué les pareció? Bueno, yo sé que apuntaba mucho a la evaluación de los profesores, pero ¿será importante esta invitación a que los profesores nos evaluemos siempre? ¿Será importante? ¿Los profesores tenemos que sentirnos? O sea, piensen ustedes en la nueva ley de evaluación docente. O sea, cada 2 años tenemos que estar siendo evaluados, bueno, aquellas personas, ¿cierto? Aquellos docentes, colegas, ¿cierto? Que trabajen en el sistema público, ¿ya? Y esa misma categorización incluso impacta el mismo estado de las remuneraciones. ¿Sabían eso, cierto? Por la nueva ley, ya. Y los profesores a veces, algunos, son medio reticentes a evaluarse. ¿Sí o no? Sí, pues sí. Y sí, yo creo que una de las debilidades que tiene nuestro trabajo es que el ego lo tenemos un poquito grande, ¿ah? Un poquito harto, diría yo, ¿ya? Es un defecto, digamos, un defecto del gremio, ¿no? Pero muchos docentes son reticentes porque no les gusta esto de la creación del portafolio, ya de estarse evaluando, grabando, para ver si sus prácticas tienen una sistematización concreta, si hay logros de aprendizaje, ya, y es comprensible, es súper comprensible. Sin embargo, es parte del sistema, es parte también de evaluarnos a nosotros mismos. Una de estas tipologías también que existen de la evaluación es la autoevaluación. Pero qué tan honesta es la autoevaluación, incluso en nosotros los profesores, qué tan honesta es la autoevaluación en los mismos alumnos, uno tiende igual a desconfiar, incluso en la coevaluación, entre los mismos estudiantes, pudiera ser entre los colegas también, entre los profesores, ¿ya? Y eso nos causa un poquito de resquemor, quizás por inseguridad, ¿ah? Porque qué tanta validez puede tener una coevaluación, qué tanta validez puede tener una autoevaluación, incluso. ¿Qué piensan ustedes de eso? De la autoevaluación, de la coevaluación. ¿La validan o no? Sí. ¿Creen o no creen? Sí, totalmente. El tema de la autoevaluación también, uno aprende también a conocerse a uno mismo, a saber cómo lo está haciendo. Y la coevaluación es súper importante porque puede que yo que vea cosas o que no vea cosas que mi compañero sí vea en mí, de forma externa, sea diferente. Entonces, también es súper importante. O Es sea, súper relevante también, o sea, hay que a través de eso yo voy a reflexionar y poder cambiar ciertas cosas que van a
de cierto modo, mejorar la clase, el aprendizaje, po. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que ser, la autoevaluación y la coevaluación tiene que ser súper responsable, para mi gusto. Muy responsable. Porque, ¿saben una cosa? Y vuelvo al tema de la calificación. En el fondo, si uno quiere aprobar un ramo, una asignatura, ¿cierto? Necesitamos como un estándar mínimo, ¿cierto? Lo sabemos, todos estuvimos en el colegio, todos estuvimos en la universidad y sabemos que es así. Y mucha gente, por alcanzar una nota, es capaz de traspasar los límites morales. ¿Ya? La copia existe y va a seguir existiendo, ¿cierto? El plagio en los trabajos. Ustedes saben que es así. Y que lamentablemente nos tenemos que resguardar al momento de evaluar, ¿cierto? A través de este tipo de instrumentos de evaluación. Entonces, imagínense una autoevaluación. Sí, pero también tiene mucho que ver eso con el autoestima de la persona. Porque si tiene una autoestima baja, va a querer hacer o plagiar el trabajo o que otra persona se lo haga porque no se va a sentir capaz de hacerlo uno. Entonces yo creo que eso es más como más personal de cada persona, porque Pero no podemos claro. estar como totalmente. ¿Y qué pasa si a mí me cuestionan una autoevaluación? Ya, yo a mi jefe le presento mi autoevaluación. Mire, acá está, esta es mi autoevaluación. Y quizás mi jefe UTP, o sea, piense totalmente lo contrario de lo que yo he estimado decir de mí, de mi evaluación como docente. Yo creo Es que que ahí eso vienen los problemas. es que yo creo que la autoevaluación es súper subjetiva. Pero No claro que tendría sí, pues. no tendría por qué cuestionarte, a menos que hubiera una coevaluación en la que ella te estaría evaluando o algo así. Pero como es autoevaluativo, no creo que debería ser como ético que ella te cuestionara. Pero yo creo que igual A podría menos pasar. que esté, no sé, no Yo, sé, pues, yo estoy a menos pensando que, que igual podría claro, o sea, pasar, de que pueda digamos. pasar, sí, o Claro. sea, no lo sé, pero no lo encuentro como razonable que quisiera. No, si es razonable, no tiene absolutamente nada, porque en el fondo la autoevaluación es un instrumento de confianza también. Pero por eso digo, o sea, yo creo que una base es que uno también sea responsable con eso. Es que Porque, al hacer una, disculpa Jorge, al hacer no, una dime, autoevaluación igual tiene que haber una evidencia detrás, ¿cierto? deberíamos, debería, Claro, entonces debería, claro. debería respaldar la evidencia de que yo estoy diciendo, no sé, porque yo soy responsable por decir algo así, y hay una evidencia en la que yo he llegado todos los días temprano, he hecho tal trabajo a la fecha que corresponde, entonces la evidencia va a decir que lo que estoy diciendo es certero o no, Claro. Ahora, dentro de todo lo, depende de los criterios. Po. Todo depende de los criterios. Porque, claro, sí, también. por ejemplo, me imagino que ustedes conocen el marco de la buena enseñanza. Ujú. Ya, el marco de la buena enseñanza yo lo encuentro buenísimo. ¿Ya? Pero cómo, no sé, po, o sea, por eso les digo, ¿cómo podríamos evaluar elementos actitudinales o valóricos, no sé? Po? Porque, por ejemplo, ya, si un criterio dice que el profesor saluda a sus estudiantes, a lo mejor yo no voy a tener una evidencia, pero sí, no sé, po, si yo le pregunto a un par de estudiantes, el profesor tanto saluda a sus estudiantes al inicio de la clase, que puede ser un típico criterio de evaluación docente. Y yo digo que sí. Y resulta que le preguntan a los estudiantes que no me simpatizan. Ellos van a decir, no, el profe ni saluda ni pesca. Po. Sí, pero para eso está O sea, la eso. grabación, pues, no sé. Claro. Si es que la tuviéramos. Si es que la tuviéramos. Claro, Claro, o al claro. Si es menos un que- audio, no sé, pero exactamente. sería muy raro si no, o no sé, o justo, es que depende porque hay niños chicos que también se sienten si uno no los saluda precisamente a Claro. ellos, entonces depende mucho del curso y todo eso, pero yo creo que sería bien difícil que un profesor no saludara porque es como lo primero que hace o lo primero Claro. que, Bueno, no sé, es como un reflejo. fue un ejemplo Sí, nada sí, sí, más. O sí. sea, un ejemplo de cómo evidenciar. O, por ejemplo, en el marco de la buena enseñanza, hay incluso un ítem de los 4 que hay, que es el clima de aula. O sea, imagínense el tema, clima de aula. ¿Cómo evidenciar que el profesor genera un buen clima de aula? Y eso ya es casi socioemocional, porque en el fondo generar un buen clima de aula habla de un montón de valores, de armonía, de paz, de respeto, de tolerancia, ¿ya? De honestidad, y eso tiene que ver con el valor de cada profesor. O sea, aquí como que si ser profesor debe contar con una mochila llena de una carga cognitiva, ¿cierto? Porque es lo que vamos a enseñar en nuestra área, imagínese lo que es el área personal.
Porque nosotros igual conocemos profesores que no sé, po, lo valoramos a lo mejor porque parecen enciclopedias, pero ¿y en calidad personal? Podemos cuestionar, ¿o no? Han conocido colegas que uno dice, oye, ¿cómo este personaje, por no decir otra cosa, cómo este personaje es profesor, pues colega? Po? ¿Con qué moral? ¿O no? ¿Le ha pasado o no? Sí. Yo estoy seguro que le ha pasado. Y les va a seguir pasando. Estoy pero seguro, se los firmo. Y encima viene esta cuestión de la evaluación, o sea, ¿evaluación para qué? ¿Evaluación para reproducir contenido? ¿Para que la profe de inglés vea qué tanto inglés fluido habla el personaje, ¿cierto? No, que claro, yo no evalúo la fluidez. No, no sé, no, es un deseo, yo no soy de inglés, pero de alguna manera, la No, sí se entiende. gramática, digamos, o la profesora Gladys ahí en el deporte, Evalúo los abdominales. los abdominales, claro, ¿cuántos abdominales hacer un minuto? Estaríamos reprobados. Qué Ya, no sé, aberrante, ¿ah? Imagínense en mi caso en historia, po. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor odiaban historia ahí en el colegio porque el profesor les preguntaba cuánto calzaba Cristóbal Colón, cuestiones que no importaban ni interesaban, sentido. ni motivaban? Jorge, mira, a mí me gustaba historia, tenía en el colegio una profesora súper interesante, pero era como súper imponente ella, su personalidad, pero me iba mal en las pruebas. No sé por qué, encontraba que tenía tanto puntaje todo, y como ¿Ya? que no alcanzaba como el cuatrito y tanto, casi el 5, no, y ahí como Pero que le agarré como, yo, no un odio, pero sí como que, Teresita, no, como que me cuesta. pero yo tengo una pregunta, porque una cosa es la evaluación, el instrumento de evaluación, y la otra, Teresita, y con la mano en el corazón. ¿Sentiste que aprendiste algo sí o no? O sea, ahora no recuerdo No, pero en su momento, nada. digamos, en su momento. Yo creo que sí, porque era entretenida, hacía hacer cosas súper entretenidas, pero en el momento de la evaluación como que yo me desanimaba. Por ejemplo, no hacía ver una ¿Por el película, no instrumento de evaluación o puede ser. solo Por porque ejemplo, te estás déjame remitiendo a eso? contarte, mira, una vez no hizo ver una película El Señor de las Moscas, no sé si Ya. la conocen, y Sí, había sí. que trabajar en pareja, ver la película, hacer como responder unas preguntas de 4 horas. Ujú. Y yo me sentía tan segura de la respuesta de lo que, y al final me iba mal. Entonces al final no sé qué era, yo como que me emocionaba o me ilusionaba con algo que podría como tener más como de nota y al final quedaba ahí nomás. Es No complejo, ¿ah? sé, Es entonces complejo como eso. que, no sé, tampoco la profesora se acercó a mí o algo, o nos decía, pucha, no sé, porque, o nos decía que teníamos más tipo de capacidad, pero que en la evaluación, como que no, al final lo único importante era la evaluación, pues ahí como que me desmotivaba en ese sentido. Pero fíjate lo que está diciendo Teresita, lo importante que es la evaluación. O sea, estamos súper bien con el profe hasta que llega el instrumento de evaluación. ¿Cómo medimos Sí. lo que sabemos? ¿Cómo medimos esta reproducción, ¿cierto? De conocimiento, que es lo que más importa. Pero ¿saben qué? Para avanzar y por un tema de hora, yo les quiero plantear la siguiente idea de fuerza y tiene mucho que ver con lo que dice Teresita. Yo creo que a todos nos pasó. Yo creo que estoy seguro que a todos nos pasó. Porque resulta que yo les quiero decir lo siguiente, el estudiante solo aprende, y yo se lo digo muy en serio, a propósito de lo que dice Teresita y las experiencias que todas ustedes han tenido, el estudiante solo aprende cuando encuentra un sentido en lo que aprende. ¿Me explico, no? Es una idea fuerza que quiero que quede impregnada en esta sesión. O sea, el estudiante solo aprende cuando encuentra sentido en lo que aprende. Aquí la palabra clave no es el aprendizaje, porque yo puedo enseñar muchas cosas, y eso no quiere decir que el que está al lado, el que está en mi pantalla ahora, esté aprendiendo. Ojo, proceso de enseñanza-aprendizaje. Una cosa es que yo enseñe, la otra es que el otro aprenda, ¿cierto? Ya, ahí puede haber una distancia muy cercana o muy lejana. ¿Me explico? ¿Cierto? Ya. La palabra clave en esta idea máxima que yo les estoy dando es que es la palabra sentido. Y la palabra sentido, tal como en la educación socioemocional, es muy abstracta, ¿cierto? Porque acá el sentido puede estar ligado, no sé, a un aprendizaje significativo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? O puede estar ligado a lo muy cercano que puede haber sido el profesor. O a estos valores abstractos e intrínsecos que se van teniendo. Porque a la larga, el mejor profesor para nosotros no fue a lo mejor el que hoy, no fue el que sabía más, no fue el profe enciclopedia.
Ya, menos ahora que toda la información está googleando nomás, po, ¿cierto? Hoy por hoy, ¿qué valoración le damos a las cosas? Le damos valoración a cómo los profesores orientamos el aprendizaje, ¿cierto? Pero hay una palabra que acá ancla y que vuelve a este sentido que yo les digo, que es justamente lo socioemocional, este elemento que nos aterriza, ¿no? Que en el fondo no me transforma a mí en un receptor de contenidos que el profesor, yo entiendo, ahora yo estudiante, que el profesor quiere que yo reproduzca. O en el caso de Gladys en educación física, que quiere que yo logre, ¿cierto? En medidas, digamos, o ciertos estándares. O en el caso de Teresita, ¿cierto? Que logre, no sé, ya cierto avance en el lenguaje, digamos, del inglés. No sé si me logro explicar, ¿ya? O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si el estudiante no le encuentra un sentido? Y eso tiene que ver tanto con nuestras prácticas pedagógicas como con esta relación final que estamos nosotros mismos en el diplomado, que tiene que ver con la evaluación. ¿Ya? ¿Qué sentido le vamos a dar a lo que nosotros estamos enseñando? Porque, insisto, relación de enseñanza-aprendizaje, que lo hablamos mucho realmente los profesores. Una cosa es que yo me sienta pero genial como profesor, porque siento que estoy entregando los contenidos de una manera fantástica y soy el mejor, que es nuestro gran, siento yo, el gran defecto de los docentes. Pero una cosa es enseñar y la otra es aprender, pues. ¿Y cómo yo corroboro esa experiencia de enseñanza? ¿Cómo yo corroboro el aprendizaje en mis estudiantes? ¿Qué saco yo con tener un tremendo discurso si a lo mejor ni me pescaron, o a lo mejor tampoco soy capaz de evaluar o hacer una retroalimentación en el final de la clase, por ejemplo? ¿Me explico, cierto? ¿Ya? El sentido no es tan solo cognitivo, el sentido tiene que ver justamente con esta motivación, ¿ya? Y pocas veces, o sea, nosotros ahora estamos trabajando de estas palabras que parecieran palabras de buena crianza, ¿me entienden, no? Ah, sigue lindo, el aprendizaje significativo, oye, sí, es súper importante, porque a la larga tiene que ver con un gusto que uno pudiera tener respecto a un área, y es muy válido, ¿ya? Pero el estudiante necesita un conocimiento con sentido, ¿no? Que involucre su realidad cercana, ¿ya? Eso es súper importante también, ¿ya? Más allá de medir y estandarizar si tiene o no tiene valores, un estudiante va a seguir adelante cuando efectivamente encuentre que lo que se le está enseñando efectivamente le sirve en su vida, le es útil a su vida. O sea que esta motivación, que parece ser un concepto tan abstracto, se aterriza, o sea, ya se aterriza en un plano real e ideal. Fíjense que si uno se pone a examinar, se pone a analizar estas cartillas, estos documentos que de repente entrega el Mineduc de la experiencia exitosa ya de formación, fíjense que están mucho más, no en establecimientos educacionales que tienen mayores recursos, sino que en establecimientos rurales o algunos que no tienen nada para trabajar, ¿ya? Absolutamente nada para trabajar, ¿ya? Y son capaces de ingeniársela, y es donde la imaginación juega un mayor rol e importancia. Aunque ustedes no lo crean. No sé si alguna vez han leído de estos casos exitosos, yo les puedo mandar el documento y eso es así. Todavía es así. ¿Opiniones al respecto? Profesor, una consulta en relación Cuénteme. a lo que provoca el sentido, ¿va como ligado al interés? El interés se va a crear inmediatamente después que el estudiante es capaz de encontrar ese sentido. El sentido se logra cuando yo veo que esa enseñanza y ese aprendizaje soy capaz de remitirlo a algo real y concreto. Y me sirve, en el fondo me sirve en la vida. ¿Ya? ¿Ya? O sea, soy capaz de utilizarlo, soy capaz de darle una funcionalidad de algo práctico. ¿Se han dado cuenta que muchos estudiantes dicen, bueno, esta cuestión para qué me sirve? Entonces cada área tiene que, en el fondo, expresar, oye, pero mira, esto sirve para tal cosa, te va a ayudar por cultura general, por un desarrollo en tu salud mental, en tu salud física, etcétera, etcétera. ¿Ya?
pero hoy por hoy, la demanda de hoy tiene mucho que ver con lo funcional, ¿ya? Mucho que ver en lo funcional. Independiente de la estructura que todavía tenemos, ¿cierto? De la calificación, de la estandarización numérica, ¿ya? Tiene que ver mucho con esta calidad que se entrega desde lo personal. Les vuelvo a preguntar lo mismo que les hice al principio de esta sesión. ¿Qué me importa a mí en un joven que sale de cuarto medio o que ingresa a la universidad, ¿cierto? ¿Cuál es mi proyección? ¿Verlo como un buen profesional o una buena persona? Todo el mundo dice un buen profesional, ¿cierto? Claro. Y la calidad personal, o sea, ¿dónde tenemos esta cuestión abstracta que soporta a esta persona? Porque en el fondo hablamos de una persona. No hablamos de una máquina, digamos, de un hacer por hacer, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener estas dos alas, ¿no? Entre lo cognitivo y lo socioemocional, ¿ya? ¿Se entiende? Ustedes a lo largo incluso de este diplomado han visto esta estrategia, ¿ya? De modelos activos, ¿cierto? Y ya tienen esta herramienta. El tema es ahora cómo evaluar, ¿ya? Todo este sistema, ¿no? Que está integrado para evaluar, justamente para observar que este aprendizaje que se logra a lo largo del tiempo, ¿cierto?, tenga un sentido. Y ese sentido se lo damos nosotros, ¿ya? Esas herramientas las damos también nosotros, ¿ya? ¿Se entiende esto, no? ¿Se logra entender el mensaje? ¿Sí? Una pregunta. Cuéntame. También el sentido tiene que ver con el propósito, ¿no? Cuando se Pero pierde el claro. propósito. Exacto. Exacto, porque aparte que nosotros tenemos que entender que cada sesión, ¿cierto? Cada momento que nosotros tenemos con el estudiante tiene un objetivo, está vinculado a un objetivo, ¿ya? Ahora, miren, si ustedes me preguntan, honestamente, y respecto a la evaluación tiene que estar presente de forma permanente, ¿ya? O sea, nosotros no podemos ver si mi proceso de enseñanza y aprendizaje está correcto, si no soy capaz de hacer retroalimentaciones. Miren, no necesariamente una evaluación diagnóstica ya concreta, para ver cómo vienen, pero sí tener evaluaciones formativas durante el proceso, sumativas al final, pero sobre todo formadoras, ¿ya? Nosotros los profesores tenemos la labor de que los contenidos que se enseñan tengan una labor formadora y más bien de carácter personal. Es decir, podemos darle más énfasis a estos objetivos transversales que tienen los contenidos. Y de alguna manera todos los pueden tener, con mayor o menor intensidad. ¿Ya? ¿Se puede o no se puede? Y Podemos, por supuesto que podemos. Ahora, cada uno en su área. Yo no podría hablar, yo podría hablar por mi área, pero cada uno en su área. ¿Me entienden? Claro que sí, claro que sí. El problema es que también nosotros los profesores tenemos esa responsabilidad es súper grande, es muy, muy grande. Si nosotros logramos implementar, logramos meter de lleno con esto de la educación socioemocional, en la transversalidad, ¿cierto? Parece ser como una doble pega. Porque además los profesores también tenemos que tener en la mochila personal quizás valores que no teníamos antes. A lo mejor yo en la vida fui un ejemplo. Imagínense que yo haya sido súper impuntual toda mi vida y después yo tenga que exigirle puntualidad a mis estudiantes. Puede sonar un poco irreal, ¿no? Pero es así. Y nosotros tenemos colegas así como muy, muy correctos y otros que no son tan correctos como quisiéramos o como ejemplo para los estudiantes. ¿Puede ser o no? Claro que puede ser. En realidad. Es una realidad. Entonces es un desafío en realidad, es un desafío súper, súper grande, ¿ya? Por lo menos es la realidad que nos toca vivir. Pero si ustedes me preguntan, hoy la evaluación sí tiene que ser de manera permanente, sí tiene que ser de manera permanente, pero ojo, no estoy hablando necesariamente de lo cognitivo, ¿ya? Lo cognitivo está, la información está, me refiero principalmente a cómo cruzamos lo cognitivo, ¿cierto?, con crear mejores personas. Estamos hablando de educación integral, ¿ya? Hoy por hoy toda la información está disponible y eso está súper claro. Hoy los medios están. El tema es cómo nosotros nos ponemos a utilizar estas herramientas que están disponibles, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí?
Ya, miren, vamos a avanzar con la presentación para no cansarlas más hoy. Yo sé que este diplomado es intenso, todo lo que hemos hablado tenemos, pero muchísimo por conversar, pero yo sé que es viernes, tan cansadito, así que me voy a apurar con la presentación para que terminemos por hoy, ¿ya? Y mañana coordinamos, ¿cierto?, la actividad que tenemos que tiene que ver justamente con modelos de evaluación. Y por último, mañana lo vemos, mañana vemos si está en... O sea, lo dejé en el Blackboard, pero por ahí, si alguien lo puede ver, por favor me dice, para ver si... Ya lo vi, yo lo vi, ¿Está? ya está, sí. Está, perfecto. Entonces mañana lo trabajamos en línea. Lo trabajamos, lo terminamos y terminamos la sesión del día sábado. ¿Les parece? Ujú. Me interesa porque las voy a leer y quiero ver su análisis respecto a la evaluación. Y me parece súper bien que todas sean de distintas áreas. ¿Ya? Eso también eso enriquece mucho. Así que ya, me apuro con la presentación. ¿Puedo decir algo? ¿Caroline? Sí, Caroline, pero es que justo que- había cambiado la pantalla. Ya, Caroline. lo siento, lo siento. No se preocupe, no, Es no, que- por favor. Desde mi área, yo no veo la evaluación como algo malo. De hecho, yo siempre he dicho que si yo le encuentro algo a los niños, es mucho mejor. Entonces, nunca he visto la evaluación como algo malo. Desde las pruebas que son establecidas, que son las con las que yo diagnostico, como las que otras que son las informales. Entonces, cuando hablaban como de darle el sentido al aprendizaje igual, yo creo la actividad de intervención con sentido porque van a orientar las necesidades que tiene esta persona. Trato de conocerlo antes para que no sea algo como tan aislado las actividades, sino que vaya como de la mano de darle sentido, de buscar que sea significativo para el otro. Aunque de repente el objetivo no se cumplen, aunque sean muy chiquititos, pero es el objetivo por lo menos desde mi área, siempre buscar como lo significativo. Por eso no lo veo como algo malo. A mí me pasa por lo menos en lo personal que yo no quería volver a estudiar porque no quería que me evaluaran. No porque le tuviera miedo, sino que como que decía, no puedo creer que alguien me va a decir que estoy mal, porque la evaluación tiene parámetros. Tiene parámetros. Por Y supuesto. puede ser que de repente esos parámetros no se corren. Entonces no podemos decir, sí, quizás no cumplió el 100, pero no sé. Hubo un 10 que la chuntó, pero ese 10 no vale. Vale este 90 que no nos acercamos. Entonces, ya, lo personal no me gusta, pero desde mi área y en lo que yo trabajo, yo lo encuentro muy genial. Es que yo siento que los psicopedagogos y los educadores diferenciales tienen esa labor de recobrar el alma a lo que se enseña. O sea, así yo los veo por lo menos. ¿Ya? Y en el fondo, Caroline, ahí estaba justamente para darle eso. Ahora, el tema de la evaluación, sí, pues tiene una cuestión media personal, pues. Sí. O sea, a todos nos gusta que nos halaguen y que nos digan, oh, que eres buen profesor y todo. Yo creo que a nadie le gusta que le digan, oh, usted es súper mal profesor, dedíquese a otra cosa. No sé, pues yo creo que es como brusco, es como hasta violento, digamos, que a uno le digan eso, pero es parte de igual. no debería pasar, ¿me entiendes? No debería pasar, si por algo nos formamos, ya, no sé, pues, o sea, hay una voluntad también de por medio. Lo que pasa es que hay una cuestión también valórica importante, pues. Es como cuando yo le he dicho a cada rato, o sea, ustedes piensan en colegas que tienen y dicen, oye, este gallo, ¿cómo puede ser profe? O sea, ¿con qué moralidad puede ser profesor esta persona, no? Y uno lo ve, po, uno lo ve así cuando en colegio, en la universidad también, estos criterios y descriterios, ¿no? Pero está bien, Caroline, ya. Yo respeto que no le guste, que la evalúen, ya, súper bien, no hay problema. No, pero es parte de, porque estamos en un sistema que no evalúan, y no evalúan Bueno, con notas. pero ojo que la evaluación, ya, a ver, pongámonos en un parámetro más amplio todavía. Yo siento que todo el mundo nos evalúa, po. O sea, nuestros amigos, el grado de buena onda, de amistad, en la familia, con las parejas, con los hijos, el grado de amor y de afecto y de cercanía tiene que ver con es un parámetro de evaluación incluso, po. Yo creo que hasta el amor se puede cuantificar incluso. Miren lo que les estoy diciendo, es una locura, pero no sé, pues es como si uno le dice a alguien, si uno le dice a alguien, o sea, a ver, ¿tú me quieres? Y la otra persona te dice sí. Ya, a ver, de 1 a 10, ¿cuánto me quieres? Entonces ahí ya como que cambia todo el parámetro, porque si hay un 9 ya te sentís mal. Sí. ¿Ya? O sea, hay un 8 te sentís mal.
Y sea una Pero eso persona que te refiere- quiera mucho, que dice quererte mucho y todo. Pero No sé, yo po. creo que la estigmatización que tenemos de la evaluación es parte desde la crianza, desde toda nuestra experiencia escolar, po. Yo creo que va como desde ahí. A mí no me iba mal en el colegio, pero siempre he tenido como ese rechazo a que me evalúen. Y más si es con nota, no me gusta. Me gusta más la retroalimentación como del tú ¿Verbal? a tú. Verbal, Eso, claro. verbal, verbal. Y siempre siendo muy asertivo, si no, no. Sí, yo soy muy, a mí es Uy, que yo pero- trato de hacerlo, yo Ujú. trato de ser muy asertiva, de elegir las palabras correctas, porque uno tiene que saber, tiene que medir el impacto que tiene en el otro. Si no, no podemos hablar al azar, no, no se puede. Ahora, si nosotros nos ponemos en este plano de que todos los profesores, todos los jefes de UTP son asertivos al decir las cosas, No. también podríamos meternos en problemas, pues, porque, claro, claro. O incluso, al revés, ¿cómo seríamos nosotros si fuéramos jefes de UTP, po? Ujú, ¿Cómo seríamos? también. ¿Cómo seríamos al evaluar, Caroline? Ahora, yo podría confiar en usted, Caroline, porque dice que usted es tan asertiva para decir las cosas, Lo para intento, lo intento. evaluar. Ya, eso a mí me daría confianza, pero cualquiera de ustedes me diría, ¿sabe qué, profe? Yo no, yo soy de pocas palabras, o es un sí o es un no, o está bueno o está malo, no sé, pues si cada uno tiene sus maneras también como de, Sí. de evaluar a un otro, ¿no? Y uno lo evalúa también con todas las personas, con nuestros cercanos, uno ve un programa de televisión, o incluso una película, una serie, y estamos evaluando constantemente todo, si a la larga todo lo evaluamos, ¿ya? Entonces llegamos como a la conclusión que no es la evaluación en sí lo que molesta, sino puede ser como el instrumento. El instrumento. ¿Por qué? Porque me quedo con lo que decía Teresita, así como que, oh, que tenía una perfecta historia espectacular y que a ella le encantaba, pero llegaba la hora de la evaluación y como dice la canción, todo se derrumbó. O sea, le iba mal, no había feeling, no había nada, po, ¿ya? Y eso puede pasar, por supuesto que puede pasar, y no todos los profesores son buenos para evaluar, ¿ah? Ojo, ¿ya? A mí en lo personal me cargaba, me carga como proceso la evaluación, porque aparte hay mucho trabajo, que la reproducción, que esto, que el tiempo, es un quitatiempo, ¿no? Pero fíjense que nosotros siempre estamos evaluando, siempre. O sea, yo les voy a poner una cuestión súper cotidiana. Piensen en una película, ya, una película de terror, ya. La película de terror tiene como un fin, ¿cierto? El fin es producir miedo, ¿cierto? Un miedo psicológico que nos dé algo físico, que se nos paren los pelos, ¿no? Ya. ¿Cuándo la película va a ser buena y cuándo va a ser mala? La película va a ser buena cuando efectivamente cumpla su propósito. Miren lo que les estoy diciendo. Cumpla su propósito, ¿sí o no? O una serie, ya, cualquier cosa. Si la película de terror no me produce ni cosquillas, ¿cuál va a ser mi evaluación entonces? En términos súper generales, ¿buena o mala? Mala. Mala, po. Deficiente. Súper simple, po. O sea, nosotros constantemente estamos evaluando todo, todo. Desde el gobierno, desde la economía, desde la película, desde la serie, desde el colega, todo lo evaluamos, po. O sea, la evaluación es parte de nuestra vida y es parte de un cotidiano. Ahora, como dice Caroline, muy asertivamente, porque ella habla muy asertivamente, como dice decirlo, todo depende de cómo se nos evalúe. Y quizás hasta qué se nos evalúa. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Claro que sí. Oye, y a la larga, todas estas evaluaciones que yo les digo de lo cotidiano, todas con juicios de valor, ¿ah? Ojo con eso. Todas con juicio de valor. Y somos quisquillosos, súper quisquillosos, sobre todo los profesores que tienen una mirada un poco más amplia de los estándares que evaluamos, los indicadores. ¿Ya? Podemos ser súper quisquillosos, o no. Puede que sí, puede que no, y todo depende de lo que se evalúe. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá o no? Pero ojo que siempre estamos evaluando, la evaluación es una tarea constante. ¿Ya? No siempre tenemos las mejores maneras de evaluar, no siempre tenemos la mejor manera, como dice Caroline, de decir las cosas, de ser asertivo, pero sí, estamos evaluando siempre, siempre, siempre. Ya, me voy a apurar, ahora sí, porque si no vamos a estar hasta las 12 de la noche hablando de que hemos hablado ya, como que hablé mucho de todo lo que viene ahora, que es muy técnico, que ustedes ya lo saben, pero lo tengo que hacer igual, ¿ya? Para que terminemos hoy día, ¿les parece? Porque ya las veo con cara de cansada, así como que, oye, este profesor que ha hablado tanto hoy día, así que ya
nos tiene aburridas. Ya, pero vamos, me voy a apurar, se los prometo, ahora sí. La evaluación dice que se puede entender de muchas maneras dependiendo de las necesidades, propósitos o objetivos de la institución educativa. Como que partimos al revés esta clase, como que debimos haber visto las diapositivas primero y después todo lo que hablamos de reflexión. Ya, pero no importa. Mala evaluación, autoevaluación, para que vean nomás que aplicamos todo lo aprendido. ¿Ya? Dice que las definiciones de evaluación tienen diferentes énfasis, mientras algunas revelan lo cuantitativo, otras lo cualitativo. Esta lucha que hablábamos, ¿se acuerdan o no? Entre este indicador numérico y el indicador de apreciación verbal, ¿no? Cualitativa. Ya dicen en estos cuadritos, ¿no? La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto, el objeto obviamente de estudio. La evaluación es el enjuiciamiento comparativo, corrector y continuo del progreso del alumno a partir de unos datos recogidos, ¿ya? Es decir, de lo que yo estimo, quisiera consultar si lo aprendió, ¿ya? Y finalmente, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogido y tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. ¿Ya? O sea, nosotros establecemos escalas de valores, digamos, de lo que vemos en torno al aprendizaje. Luego, otras definiciones, ¿no? Que ponen énfasis en el objetivo, ¿ya? Eso es muy propio de los profesores. Proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos educativos, etapa del proceso educacional que tiene por fin controlar de modo sistemático en qué medida se han conseguido los objetivos que se hubieran especificado con antelación, y un proceso sistemático para determinar hasta qué punto alcanzan los objetivos de la educación. En el fondo de la formación que nosotros estimamos, pero en los objetivos propuestos, porque obviamente a partir de las distintas áreas cada uno le da un realce a ciertos contenidos. No sé si nada ha pasado, a todo no ha pasado. Todo le da un realce más a ciertas cosas que consideramos importantes en la formación del estudiante. A todo no ha pasado, así, nadie me podría decir que no. ¿Ya? Dice que estas definiciones se ajustan únicamente en la evaluación de los alumnos, en nivel explícito o implícito. ¿Ya? Se resalta la inquietud por el alcance de los objetivos como objeto básico de la evaluación. ¿Ya? A decir verdad, nuestra labor como docente, ¿cierto? Es bien compleja, tenemos mucho trabajo, y encima tener que evaluar implica una sobrecarga mayor de trabajo, ¿sí? Lo tenemos súper claro, por lo tanto nos remitimos a ciertos objetivos y a ciertos contenidos que son estos máximos, dicen mínimo obligatorio, pero son máximos obligatorios, son montones. Definiciones que sitúan la evaluación en concreción del mérito-valor, proceso de emitir juicios de valor, ya, por supuesto, y la determinación del valor de una cosa. Incluye la obtención de información para juzgar el valor de un programa, procedimiento, producto, objetivo, utilidad, potencial, y aproximaciones alternativas para alcanzar determinados objetivos. ¿Ya? Uno le da valor a lo que considera finalmente importante de aprender en el área que cada uno desarrolla. ¿Bien? Definiciones que ven la evaluación como un proceso que facilita información para toma de decisiones. Dice proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas. La planificación, la realización del impacto de un objeto determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Dice además, proceso de reconocer las áreas de decisión importantes, seleccionar la información apropiada y reconocer y analizar la información para transmitir datos que ayuden a tomar decisiones para tomar ciertas alternativas. ¿Ya? La evaluación como un total, ¿no? Acuérdense que tiene que ser sistemática. Aquí pareciera ser que hablamos solamente de lo sumativo, de finales de proceso, ¿ya? Pero tiene que estar siempre tiene que ser permanente, evaluación siempre tiene que ser permanente. Yo sé que es difícil, pero si queremos lograr este proceso de aprendizaje en todos los parámetros, con amplio conocimiento, tiene que ser de forma permanente, ¿ya? Acá repite las mismas ideas, ¿ya? Por si acaso, para hacer un poquito más rápido. Distinciones conceptuales, evaluación, medida y calificación, ¿ya? La evaluación, ya hemos hablado bastante, son procesos basados en recoger información, analizarla, emitir un juicio sobre ella, facilitar la toma de decisiones, ¿ya? Y una acción prolongada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que yo les decía, permanente, en momentos, ¿cierto?, de el desarrollo de cierta unidad de contenido. La calificación se refiere a la materialización, ¿ya? En una nota alfanumérica, que era la estandarización numérica que yo le había hablado, que se le asigna a una persona, ¿ya? Es una acción esporádica, circunstancial y puntual, y habitualmente final y sumativa, ¿ya?
Y la medida es cuantificar aciertos y errores y adjudicar calificaciones, ¿ya? Que son los plazos previos a la verdadera evaluación, ¿ya? ¿Por qué razón? ¿Con todas las personas se avanza de la misma manera? No. En el proceso de enseñanza-aprendizaje son todos distintos. Por lo tanto, yo tengo que ver esta cuantificación, ¿cierto? O esta medición. En el fondo, la medida, ¿qué me va a implicar? Me va a implicar el avance de los ritmos de evaluación. Hay cursos donde son súper rápidos, ¿se han dado cuenta de eso, no? Que es súper rápido avanzar, y otros en donde definitivamente son muy lentos, entonces, oh, ya, tengo que ir más despacio. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Clarito? Luego, el sentido de la evaluación actual. ¿Ya? Dice que la evaluación va mucho más allá de determinar en qué medida el estudiante logró objetivos, ¿ya? Objetivo en base a contenido. Debemos considerar la evaluación como un proceso que debe estar presente desde el inicio del proceso hasta el final, considerando el diagnóstico, considerando la retroalimentación, considerando las evaluaciones formativas y las sumativas, ¿ya? Y en nuestro caso vamos a agregar ahora un nuevo componente que es el componente socioemocional, por lo tanto, debemos considerar lo formador, ¿ya? Lo formador, integrar y darle mayor realce, ¿cierto?, a estos objetivos transversales en educación. La evaluación puede tener dos ámbitos en cuanto al sentido, los medios, ¿cierto?, y los estudiantes, ¿ya? Los medios porque obviamente nos permiten mejorar nuestras prácticas en cuanto a los objetivos del desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y obviamente los estudiantes que son los protagonistas de generar estos cambios, ¿no? Luego, los medios educativos tienen un sentido selectivo, va más allá de un simple útil, ¿cierto? Y intenta valorar, o por lo menos se intenta valorar a través de estos medios, ¿cierto?, la eficacia que tiene cada cual. Ya podemos usarlos, por supuesto, siempre los podemos usar. Y en función del estudiante, bueno, tiene que ser, la evaluación tiene que ser orientadora, tiene que ayudar a tomar decisiones, ¿cierto?, para el desarrollo de las posibilidades que se tienen y saber cuál es la situación del estudiante. Por eso les digo que acá lo socioemocional cobra, es un pilar súper importante en cuanto a ver ese estado de avance, de la motivación y de, como les decía hace un rato, ¿no?, de encontrarle un sentido a lo que se está evaluando. Luego, en cuanto a la orientación de la toma de decisiones pedagógicas, uno de los objetivos más importantes de la evaluación es que nos facilita las decisiones pedagógicas, ¿ya? En la medida que vamos evaluando, también vamos avanzando, ¿ya? Avanzando no tan solo en ritmo, sino que también en profundidad, ¿ya? También en conocimiento de nuestros propios estudiantes, de este panorama. En el fondo, entre más conocemos, más abrimos el universo para poder llegar más lejos con ellos, ¿ya? Por ello, se deben destacar tres fases que nos ayudarán a la toma de decisiones, lógicamente en base a los resultados. La información, la interpretación y la acción. Eso tiene que ver con lo que nosotros vamos detectando a partir de la evaluación, ¿ya? Es decir, podemos, en cuanto a la información, recolectarlo y preparar los datos, ¿cierto? De eso se trata. Luego la interpretación, interpretar estos datos y desarrollar hipótesis, porque si yo veo que hay un desfondo, como que no hay preparación, bueno, algo tengo que hacer, ¿ya? Y finalmente, en base a esta información y en base a la interpretación, yo voy a modificar, ¿cierto?, esta enseñanza y con ello todos los métodos también que hay de evaluación, ¿ya? También existen evaluaciones externas, que es algo que nos presentaba esta profesora española, ¿cierto?, que tiene que ver con el Estado, con ciertos valores agregados por parte de la institución donde yo trabajo y de mi propio progreso personal, ¿ya? Y las evaluaciones internas que tienen que ver en el aula, ¿cierto?, que tienen que ver con estas pruebas, con estos test, con la observación, con la actividad de aprendizaje y con las discusiones, que uno siempre las tiene que utilizar desde lo que realiza, ¿ya? Respecto al aprendizaje, el otro sentido fundamental de la evaluación es contribuir a la mejora del aprendizaje. ¿Pero cómo? ¿Ya? La evaluación tiene que ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque está dirigido a aumentar los logros de los estudiantes, ¿ya? La evaluación me va a entregar también los niveles de exigencia, ¿ya? O sea, eso es súper importante que lo sepan, ¿ya? Me va a entregar estos niveles entonces de exigencia, de cuánto puedo profundizar, de cuánto puedo llegar incluso más allá. ¿Bien?
Las investigaciones indican que la evaluación destinada a mejorar los aprendizajes deben responder a 5 factores. Primero, una retroalimentación pertinente. Se lo he dicho siempre. Siempre hay que estar retroalimentando, porque es la primera evaluación que uno hace. Lo primero que uno hace en la evaluación al inicio de la clase es retroalimentar. Y yo me doy cuenta de quiénes me tomaron atención y quiénes van aprendiendo, con quién voy construyendo. ¿Ya? En segundo lugar, que los alumnos se involucren en su aprendizaje. ¿Ya? Cuando hablábamos de este sentido del aprendizaje, tiene que ver con eso. Si yo, una cosa es un aprendizaje inclusivo y la otra es totalmente excluyente. ¿A qué me refiero con eso? Si yo no hago protagonista al estudiante, de verdad que la evaluación y todo el proceso no tiene ningún sentido. Tercer lugar, ajustar la enseñanza. O sea, yo no tengo por qué obligatoriamente cumplir con el 100% más de lo que se me pide a nivel curricular. ¿Ya? Yo tengo que ajustar la enseñanza a la realidad que tengo con mis estudiantes. ¿Ya? Porque yo no puedo pensar que ellos van a lograr o más allá, o van a lograr a lo mejor el 40 o 50% de lo que yo les estoy pidiendo. Yo tengo que ver la realidad, y para eso yo tengo que ajustar los contenidos, o lo que yo quiero enseñar. En cuarto lugar, dice que la evaluación tiene influencia sobre la motivación y la autoestima. Y esto es súper importante, y esto nos atañe a nosotros. Ya depende de cómo evaluemos, ya va a ser mi grado también de motivación y autoestima. Porque me quedé pensando en Teresita, o sea, en el fondo, tanto le motivaba a la clase de historia, que llegaba a la evaluación y le hundía toda la motivación y la autoestima, po. ¿Por qué la profesora evaluaba de esta manera, po? ¿Por qué es tan simpática, tan amorosa, tan cercana y enseñaba bastante bien? ¿Por qué hacía estos instrumentos de evaluación para ingenieros de la NASA, po? ¿Pero para qué? ¿Para qué, po? ¿Cierto? Si en el fondo yo no quería formar ingenieros de la NASA, pues quería una reflexión nomás, y con eso yo me puedo quedar, po. ¿Ya? Y finalmente, la promoción de la autoevaluación de los estudiantes y que entiendan cómo mejorar también es un instrumento, fíjense, de confianza. Uno podría cuestionar mucho la autoevaluación, pero dar pruebas de confianza, créanme, que es un salto de humanidad impresionante, súper, súper importante, y eso se tiene que discutir. Tenemos que volver a la autoevaluación, tenemos que volver a confiar en nuestros estudiantes, porque si no, ¿de qué nos sirve, no? ¿De qué nos sirve estar siempre en un altar? ¿De qué nos sirve estar en un altar como profesores si nosotros tenemos que estar ahí, en el mismo camino? Tenemos que estar en el mismo margen, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí? Finalmente, esta relación entre la evaluación y la mejora. La evaluación que promueva el aprendizaje, eso siempre, ya es un principio. La evaluación tiene que promover el aprendizaje siempre, y tiene que ser motivadora y no excluyente, ¿ya? Primero. Segundo, la evaluación está encajada en una visión de la enseñanza y del aprendizaje, ¿ya? De la cual es parte esencial, obviamente. Si yo parto con retroalimentación, yo voy verificando que mi proceso de enseñanza tenga aprendizaje, porque vuelvo a insistir, una cosa es que yo me crea súper buen profesor porque enseño mucho, pero si mis alumnos no aprenden, sería todo con mi super proceso, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Sí? Tercero, implica compartir las metas de los aprendizajes con los alumnos, ¿ya? También, pues, o sea, que las metas de ellos también sean las mías, yo también estoy aprendiendo, y también en algún momento van a tener que evaluar. Eso es un hecho, ¿ya? Y apunta a ayudarlos a que sepan y reconozcan los estándares con los que se están dirigiendo. Ya eso es súper importante, ser transparente con los instrumentos de evaluación. Involucra a los educandos a la autoevaluación. ¿Ya? Una de las cosas importantes en este cruce que nosotros queremos hacer con la educación socioemocional es volver a dar confianzas, pruebas de confianza. ¿Ya? En algún momento lo podemos hacer, podemos destinar parte de la clase, por supuesto, no tengan miedo a hacerlo. ¿Ya? La autoevaluación es, sin duda, un instrumento que nos va a volver a hacer creer en nuestros estudiantes. Y finalmente, provee, ¿cierto?, retroalimentación conducente a que ellos reconozcan los pasos siguientes y cómo tomarlo. Recuerden que existe la metacognición también, ¿ya? Donde nosotros hacemos responsable al estudiante de su aprendizaje, y nosotros nos convertimos en verdaderos orientadores y compañeros prácticamente de nuestros estudiantes, ¿ya? Los profesores deben involucrarse en reunir información sobre el aprendizaje de sus estudiantes, eso es súper importante, y estimularlos a realizar sus trabajos de manera sistemática y constructiva, ¿ya? Siempre de manera crítica y constructiva, ¿ya? No me sirve de nada un profesor que esté denostando al estudiante porque no le fue bien, porque no tuvo un mal día, etcétera, etcétera, ¿ya?
Y vamos terminando, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el concepto de evaluación educativa? Hemos hablado bastante al respecto, creo que partimos del final hasta el principio, ya como en estos modelos de actividad, ¿cierto? Que han aprendido a lo largo de este diplomado. Y finalmente, ¿cómo podríamos resumir el sentido actual de la evaluación educativa? Bueno, yo creo que bastante integral, ¿no? Bastante integral, considerando un montón de elementos y factores que son realmente importantes de considerar, ¿ya? La evaluación puede considerar modelos socioemocionales, por supuesto, y son elementos que son realmente importantes, ¿ya? Importantes para la valoración y para darle una significación, ¿cierto? De que más allá de un proceso cognitivo hay también una persona detrás, ¿ya? Ya. Ahora sí voy a dejar de hablar. Opiniones, dudas para que cerremos por hoy día, para que vayan a descansar. Ya se me estaban quedando dormidas por ahí algunas, así que espero no haber sido tan desagradable con esta clase. Dentro de todo hay mucho por discutir, mucho por opinar. Opiniones para el cierre, en general. ¿Qué les pareció esta discusión, esta sesión, en general? Hablé mucho, lo sé. Bueno, es súper necesaria y me quería consultarte si tienes como material de apoyo, como instrumento de evaluación de procesos procedimentales o actitudinales, como una pauta de observaciones así nuevas que hayan salido, que no conozcamos quizás, alguna batería de este tipo de instrumentos Sí, para tengo evaluar. y se las voy a mandar. De hecho, la había descargado, pero debo reconocer que dentro de las miles de cosas que tengo en el computador se me perdió. Soy súper autocrítico en ese sentido, pero tengo algo por ahí. Se los voy a mandar. Ya. Cuando lo encuentre se los mando, se Sí, los prometo. Porque sí, lo tengo para por ver ahí, si... hay cosas bien interesantes y los tengo. De hecho, es parte de la bibliografía también. Así que se Sí, los voy a sí, mandar. ¿Ya? ya, súper, Prometo encontrar eso, porque lo tengo. Pero no sé dónde está, pero lo tengo. ya. Eso. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Bueno, creo que fue hubo grandes reflexiones hoy día. Creo que sí. No sé si alguien quisiera opinar para ir cerrando. Si Gladys está hablando, tiene el micrófono apagado. Gladys, sí. Yo pienso que la evaluación como proceso es interpeladora. Uno empieza, al escucharte yo me iba cuestionando y anotaba. O sea, como llama a la reflexión, y eso es lo interesante, pienso, que tiene que ver con las posibilidades que uno tiene de mejorar su propia calidad de aprendizaje o de enseñanza. Claro, Interesante. y yo creo que Angélica, en ese sentido, pide referencia justamente de esta reflexión que tú haces, Gladys, porque a la larga, este tipo de momentos que uno tiene son justamente para la autorreflexión, también uno como profe. ¿Qué estoy pidiendo en el fondo? ¿Servirá lo que estoy pidiendo? ¿De verdad es importante lo que le estoy pidiendo a mis estudiantes? ¿Se han puesto a pensar en eso, no? Es ¿Qué sentido complejo. tendrá? ¿Qué sentido tiene? Claro. Si estamos hablando de recuperar cuestiones, elementos valóricos, ¿servirá que yo pida tanto? ¿Cuántas balas se dispararon en el 21 de mayo? No sé, po. ¿Servirá en el caso de historia? No, obvio que no sirve, pero hay profes que les importa enseñar eso, ¿me entienden o no? O sea, hay profes que le dan importancia a ciertos contenidos porque lo consideran así como wow, como trascendente, como que todos debieran saberlo, pero ¿de verdad tiene algún sentido? Honestamente. Es más, yo les voy a contar una experiencia y con esto les prometo que termino porque de verdad yo sé que hablo mucho, se los prometo. Miren, y perdón la autorreferencia. Cuando trabajaba en colegio y tenía que ver la historia de Chile, me daba mucho miedo todavía de hablar de nuestra historia reciente, ¿cierto? De lo que fue la entrada de los militares al poder, digamos, en el año 73, en el siglo XX. Entonces, porque todavía, todavía hay resquemor, hay diferencia entre nosotros mismos como la sociedad chilena, y uno tiene que cuidar el lenguaje. No sé si me explican. O sea, a mí me da un terror tener que hablar porque cualquier cosa era usada en mi contra como profesor. ¿Se entiende, no? Ah, el profesor piensa así, y viene la evaluación, inmediatamente el dedo de la punta, ¿no? Ideología. Ideología, claro. Imagínense, amigo, profe de historia, o sea, terrible, terrible, ya. Entonces,
tenía que pensar en algo, y me preguntaba, ¿cómo enseño esta cuestión? ¿Cómo enseño esta cuestión? ¿Cómo enseño esto? Y lo hice súper simple. Yo no voy a hablar absolutamente nada, dije. Voy a presentar de estos documentales de la historia de nuestro siglo, y ¿saben lo que hice además? Los hice leer La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, y ustedes me van a decir, pero tiene una inclinación. Y los hice ver además la película. Ya me van a decir, también tiene una inclinación y todo. Pero dentro de esa ficción, también yo puedo decirles, miren esta mirada, o miren esta suerte de relaciones que se van tejiendo en la literatura, o de la experiencia de vida de algunos, de cómo es la vida de unos respecto de la de otros. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque yo me puedo defender, porque lo que plantea Isabel Allende es una ficción en La Casa de los Espíritus. No sé si la leyeron o vieron la película, ¿ya? Ficción o no, son maneras, son expresiones artísticas de la representación y vivencia incluso, ¿ya? También me podía defender. Traté de escudarme, me fui muy a la defensiva, ¿no? Porque me da un poco de pánico. Quizás ahora puedo tener un poco más de personalidad y soltura y hablar, digamos, abiertamente, porque entre más aprendía me sentía más ignorante, ¿me entienden, no? Pero era un tema complicadísimo. Yo creo que hasta el día de hoy es un tema súper complicado. Para mí es súper complicado de enseñarlo, imagínense, de evaluarlo en términos éticos. ¿Ya? Lo mío, de verdad, yo les digo, es súper complicado, y es más complicado no en los contenidos, no en los hechos, sino que en cómo se aborda, en cómo se juzga la historia. De verdad, se lo digo, no es que quisiera hablar de esto ahora, ¿no? Pero es un ejemplo de evaluación, de cómo de repente la evaluación nos lleva así como, casi como a ponernos una camisa de fuerza, o a encerrarnos, a meternos debajo de una cama, así como que yo no me quiero meter aquí, en el fondo. ¿Me entienden o no? O sea, eso es para que vean que hay en un área, yo no sé cómo será el área de ustedes, pero de repente yo creo que sí hay áreas donde es muy difícil evaluar, muy, muy difícil, de verdad. Pero bueno, desafío siempre. Ya, oye, tiene una cara de cansancio que de verdad me llega, de verdad, yo casi que les pido perdón por hablar tanto, yo sé que hablo mucho, ¿ya? Pero casi pidiéndoles disculpas porque veo la cara así como de cansancio y digo, yo no sé de dónde saco energía yo para hablar tanto y hablar y dar tanto testimonio y cabezas de pescado de repente. Así que ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora sí, lo prometo, lo dejamos hasta acá. Nos vemos mañana. Mañana, bueno, miren, si hay algún ausente y todo, yo no tengo problema, ¿ya? Porque esto obviamente es voluntario, es libre, yo veo su interés, a pesar de la carita cansada que tienen, pero no importa. Es normal, es bien en la tarde, bien en la noche y hace frío, para peor hace frío. ¿Ya? Entonces mañana nos juntamos, si quieren nos juntamos más tarde, miren, tengo la sesión a las 8:30, si quieren nos juntamos a las 9 y damos las directrices, ¿les parece mejor o no? Ya. Sí, pues día sábado, ¿para qué voy a estar ahí? Sí. Para que no pongan la alarma, po. ¿Ya? Para que tomen desayuno ahí, estén con pantuflas Profe, le mandé un mensajito. y eso. ¿Ah? Le mandé un mensaje. Ya, Glenn, no se preocupe, ningún problema. Oye, no voy a poder estar mañana. Es por eso. Pero A las necesito que se 8:30 ponga al día hacerlo. con lo que hay que hacer. Métase en el Blackboard y vea si puede hacerlo, si puede trabajar en un momento en el día, sería genial. ¿Por qué? Porque es participación de todos. ¿Ya? Por favor, Glinis, eso. Ya. Si le puedes echar una miradita, por favor. ¿Ya? Ya, ¿dudas, consultas hasta acá? Mañana a las 9 entonces. Sí, mañana a las 9 para que esté con la frazada eléctrica encima ahí. Entonces mucho frío a las 9 de la mañana. Po. Ni preguntar para las que son del sur. Yo aquí tengo frío, aquí en Viña tengo frío. Tengo hasta la estufa prendida por ahí porque hace frío. Ahí traemos de todas las frazadas, todo, ahí los gorritos, los guantes, traemos todo. Obvio que sí. Ya, oye, un gusto esta clase, de verdad. Igual. Perdón si no las dejé hablar tanto, pero tenía que hablar mucho. Ya. Mañana. Mañana hablamos. No importa, si igual vamos a hablar, Jorge, no importa. Vamos a buscar el momento y te vamos a interrumpir y vamos a hablar igual. No. Perfecto. Voy a apagar incluso el micrófono cuando eso pase, ¿ya? Voy a desaparecer, así lo voy a dejar solo, ya. Oye, nos vemos mañana a las 9, ¿les parece? Ok, listo. Ya, gracias, Nos vemos Jorge. mañana a las 9. Chao, Cuídense chao, nos mucho. vemos. Chao, que estén Chao. bien. Hasta mañana. Chao, chao.